Nuestro Dios. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesará de adorar. Canta Señor, toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Y montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Y canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré. Incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesen de adorar. Y canta el Señor toda la creación, y honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Y canto con gozo al mirar su poder. Por siempre yo te amaré y diré. Incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Así es, Señor, te damos la gloria y la honra porque tú eres nuestro Cristo, tú eres el que nos has salvado. Y glorifícate, Señor, en nuestra oración, nuestros corazones los postramos delante de ti.
abriste mis ojos, pudo ver belleza que me provoca adorarte. Te doy mi vida en canción. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Eres mi rey y quiero exaltarte, glorioso Padre Señor, viniendo a esta tierra que tú creaste para mostrarnos tu amor. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Nunca sabré cuánto costó en una cruz por mí murió. Nunca sabré cuánto costó en una cruz por mí murió. Y nunca sabré cuánto costó en una cruz por mí murió. Y nunca sabré cuánto costó en una cruz por mí murió. Y vengo a adorarte, y vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Mi Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí.
puestos de pie, leamos Segunda de Crónicas 7:14. Gracias. Segunda de Crónicas 7:14 y le voy a pedir al hermano Villagrán si puede ir pasando. Segundo de Crónicas 7:14 y lo leemos todos juntos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Vamos a darle el tiempo al hermano Villagrán. ¿Pueden sentarse, por favor? Desde el momento en que Eli a la vez que ella me decía, le toca predicar, a la vez yo pensaba, ¿de qué le voy a predicar? Vino a mi mente Segundo de Crónicas 7:14, desde ese momento, hace como 20 días creo, que a mis hermanos le toca participar en capilla, y le digo, dirigir el culto. Me dice, no, toca predicar. Bien, pues mantengan su Biblia abierta ahí en Segundo Libro de Crónicas. Bueno, ahí lo tenemos. Lo voy a volver a leer en la versión internacional. Dice, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra, dice el escritor sagrado en el Antiguo Testamento. La reflexión se titula, la oración cambia las cosas. La oración cambia las cosas. Una vez escuchaba una historia de un hombre que estuvo en la cárcel. Él había sido luchador antes, le había gustado también el box, entre otros deportes. Y allá en la cárcel él entregó su vida a Cristo, sale restaurado. Y todo un pastor va para la escuela dominical, para su iglesia, se hace un poco tarde y tiene que pasar por las parcelas de algunos señores. Mientras va cruzando la parcela de un señor, el dueño le dice, no puede pasar por acá, porque este es mi terreno, y le pide permiso, pero él insiste, y le dice el dueño, tengo que golpearlo, porque nadie debe pasar por mi terreno, está lastimando las hierbas. Así es que voy a golpearlo. Y le dice el pastor, está bien, si me va a golpear está bien, solo que yo oro antes de hacer cualquier cosa. Entonces, si me va a golpear, golpéeme, pero permítame orar. Está bien, le dice aquel hombre, y el pastor se pone de rodillas y empieza a decir, Señor, tú sabes que fui luchador por muchos años. Tú sabes que también me gustó el boxeo, y algunos los golpeaba muy feo. Uno que otro murió en el ring, Señor. Y cuando él deja de orar, aquel hombre ya no estaba. Bueno, no tiene que decir eso, ¿eh? La oración a Dios cambia las cosas. ¿Sabe que Segundo de Crónicas 7:14 quizás sea el versículo más conocido, más leído y aprendido de Segundo Libro de Crónicas, todo ese libro? Vemos cómo el escritor sagrado expone los requisitos para que ustedes y yo podamos recibir las bendiciones de Dios. Por ejemplo, hay un doble requisito y un triple resultado que se ofrecen al pueblo escogido de Dios. Vamos a ver 3 preguntas. Número 1, ¿quién soy? Número 2, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y número 3, ¿qué hace Dios? Es lo que estaremos viendo. ¿Quién soy? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué hace Dios? Primero, ¿quién soy? ¿Quién soy? Dice el versículo que somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. ¿Quién soy? Soy el pueblo de Dios. Si mi pueblo, dice ahí el escritor, si mi pueblo, como creyentes somos el pueblo de Dios. El apóstol Pedro dice un pueblo especial, un pueblo especial. Dice, sí mi pueblo, dice el escritor de Crónicas. Este es un sí condicional. En otras palabras, yo cumplo si tú cumples. Yo hago esto si tú haces
aquello. Por lo tanto, este versículo está lleno de promesas condicionales de Dios. Si mi pueblo, en el Antiguo Testamento, la nación de Israel era conocido como el pueblo de Dios. Y en el Nuevo Testamento es la iglesia a la que se le conoce como el pueblo de Dios. Dice el escritor, si mi pueblo, si mi pueblo. Este es un pronombre posesivo. Habla de propiedad. Somos el pueblo de Dios, le pertenecemos a Él. Y como pueblo somos de Dios. Somos propiedad de Dios. Pablo dice, conoce el Señor a los que son suyos. En 2 Timoteo 2:19. Pedro dice que somos el pueblo de Dios, un pueblo escogido. Somos su pueblo. Por ejemplo, en Éxodo 6, versículos 6 y 7, Dios dice, por lo tanto, dice Dios, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor y lo salvaré. Les daré libertad y no seguirán siendo esclavos de los egipcios. Usaré mi gran poder para castigar a los egipcios y luego a ustedes los voy a liberar. Ustedes serán mi pueblo, dice Dios, y yo para ustedes seré su Dios. Somos el pueblo de Dios. Por lo tanto, ¿quién soy entonces? Soy el pueblo de Dios y debo portarme como pueblo de Dios. Dios está en medio de su pueblo. Pero ¿qué más soy? Soy quien llevo el nombre de Dios. Dice el versículo sobre el cual mi nombre es invocado. Si mi pueblo lleva mi nombre, si mi pueblo que lleva mi nombre. Por ejemplo, en Génesis capítulo 11, Moisés nos relata que existió un pueblo en aquel tiempo que se organizaron y se propusieron construir una torre cuya cúspide, dice ahí, llegara hasta el cielo. La intención en su corazón era hacerse famosos. Dice la versión 60 que buscaban hacerse un nombre, buscaban ser reconocidos. Esto suena bastante interesante. Por ejemplo, en el capítulo 12 de Génesis, es al revés. Dios busca a Moisés y le dice, te voy a hacer famoso, te voy a bendecir, te voy a dar un nombre y serás parte de un pueblo, de una gran nación. Y tú vas a fundar una nueva nación y serás bendición para todas las familias de la tierra. La clave es que el pueblo de Dios lleva el nombre de Dios. Y esto es muy, muy importante. La Biblia habla muy a menudo del nombre de Dios en sentido singular. Encontramos diversos nombres como el Shaddai, ¿verdad? Entre otros. Hay muchísimos nombres que se le dan a Dios en la Biblia. Elohim. Por ejemplo, en Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Jamás. Porque no dará Dios por inocente al que tomare su nombre en vano. Y luego en Éxodo 33, 19, Moisés dice, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Dice, el nombre de Jehová. O el Salmos 8:1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso, dice, es tu nombre en toda la tierra. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Somos el pueblo que lleva el nombre de Dios, un nombre glorioso. Jesús dice, Padre, santificado sea tu nombre. Entonces nosotros vivimos en el contexto de la santidad del nombre de Dios. En Juan 5:43 Jesús dijo, yo he venido en nombre de mi Padre. O en Juan 17:6 Jesús dijo, he manifestado tu nombre, le dice él al Padre. He dado a conocer tu nombre a los hombres que del mundo me diste, porque tuyos eran, dice Jesús ahí. El nombre representa la individualidad de Dios y la manifestación del nombre de Dios representa también su acción, su movimiento, su labor. Por su nombre Dios siempre se ha dado a conocer. Él es conocido solamente donde Él mismo se da a conocer. Su nombre habla de su naturaleza, habla de su carácter. Y el nombre de Dios invita al ser humano a tener una relación personal con Él. Tenemos ese gran privilegio, que como creyentes tengamos con Dios una relación personal con Él todos los días. El nombre de Dios habla de que Él está cerca, Él es accesible a nosotros, somos su pueblo, llevamos su nombre. El nombre tiene que ver con su carácter, con su naturaleza. Somos el pueblo de Dios, llevamos impreso el nombre santo de Dios, su naturaleza, su carácter, donde quiera que vayamos, tenemos que expresar
esa naturaleza santa de Dios en nosotros. En donde quiera que nosotros nos movamos, debemos dar a conocer el nombre y el carácter de Dios. Llevamos el nombre de nuestro Padre Dios. La siguiente pregunta: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer si soy el pueblo de Dios? ¿Qué debo hacer si llevo impreso el nombre de Dios? Si somos el pueblo de Dios, un pueblo especial, escogido, un pueblo santo, un pueblo que lleva el nombre de Dios, del nombre de Dios al cual adora, de acuerdo a la versión 60, el pueblo de Dios es el contexto donde se invoca el nombre de Dios. De manera que ustedes y yo vivimos para comunicar el nombre santo de Dios. ¿Qué debo hacer como pueblo de Dios? Número 1, debo humillarme. Debo humillarme. Yo no sé a cuánto de los que estamos aquí nos gusta humillarnos. No tendrían que levantar la mano. ¿A cuánto nos gusta humillarnos? ¿O a quién le gusta que lo humillen? ¿A quién le gusta que lo humillen? Cuando pienso en la primera pregunta, ¿a cuántos nos gusta humillarnos? Pensaba en mí, de veras qué orgulloso soy de repente. Y cuando veo a otro, digo, ese también es orgulloso, ese también. Digo, somos una bola de orgullosos, todos. Dijeron, hermanos, todos ustedes. La verdad que somos bastante orgullosos, nos cuesta. Me gusta servir, estoy de un lado para otro, pero cuando siento que alguien está abusando de mí, reacciono y mi orgullo empieza a ganarme. Humillarnos es una decisión. Yo decido humillarnos. Yo decido humillarme. Humillarse tiene que ver con hacerse pequeño. Pero que nos humillen ya no es una decisión, es una imposición. Y es donde ya no queremos, nos molesta. En este contexto, humillarnos es tomar la decisión de someternos de manera voluntaria a Dios. Por ejemplo, en Efesios 5, 21, Pablo dice, someteos unos a otros. Y eso tiene que ver con humillación. Yo decido vivir en humildad. Humildad no es vivir en un barrio pobre, no es vestir andrajoso. Humildad no es carecer de grados académicos. La humildad es una obra sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Es Dios viviendo su vida en nuestras vidas. Eso es la humildad. Es someternos al gobierno espiritual de Dios todos los días. Todos los días. Someternos a ese gobierno de Dios. Dios gobierna mi vida. Dios dirige mi vida. Es reconocer las líneas de autoridad en la esfera donde Dios nos haya puesto para servirle. Si es en la iglesia, si tenemos un director de alabanza, un ministro X en la iglesia y estamos bajo su autoridad, es respetarlo. Para eso Dios nos colocó ahí. O respetar la labor pastoral en una congregación. Si estamos en una empresa o en nuestro caso aquí en el seminario, tenemos también líneas de autoridad y tenemos nosotros que someternos a esas líneas de autoridad. Esto es sano. Esto trae sanidad a todo el seminario. Humildad es reconocer que Jesucristo es nuestro Señor. Que Él es nuestro Señor allá en la iglesia, es nuestro Señor aquí en el seminario, en nuestra familia. Esto es ser humilde. Si mi pueblo, dice el escritor, que lleva mi nombre, se humilla. Si tú y yo llevamos el nombre de Dios, nos humillamos. Si como iglesia llevamos el nombre de Dios, debemos humillarnos. Si como seminario llevamos el nombre de Dios, tenemos que humillarnos. Dice, es el pueblo de Dios a quien se le pide que se humille. No es al no creyente, es al pueblo de Dios. Humillar es hacerse pequeño. ¿Recuerdan las palabras de Juan el Bautista cuando vio a Jesús? Él dijo, es necesario, ¿qué? ¿Se acuerdan? Es necesario que Él crezca y que yo mengüe, hablando Él, de Él mismo. Yo tengo que hacerme pequeño y que Él crezca. Necesitamos hacer eso. Yo necesito hacer eso todos los días. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Pablo dice que debemos mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y si no miramos a los demás como superiores a nosotros mismos, tendremos problemas en todas las esferas cristianas, laborales, etc. El apóstol Pablo dice, humillaos pues, el apóstol Pedro, perdón, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, dice él, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él,
porque Él tiene cuidado de nosotros. Tenemos que aprender a humillarnos y Dios mostrará su gloria. Número 2, aprender a orar. Tengo que orar. Soy el pueblo de Dios, llevo su nombre, debo humillarme, debo orar. Dice el escritor, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora. Nos queda claro que orar es hablar con Dios. Es estar un tiempo a solas con Dios. Es disfrutar a Dios en un momento de intimidad profunda. Es pasar un tiempo de calidad con Dios. Es encontrarnos con el eterno Dios. Es disfrutar de la presencia de Dios. Es estar dispuesto a escuchar la voz de Dios y someternos a su voluntad. Entendemos que la oración, el propósito de ella, no es que Dios nos escuche. El propósito de la oración es escuchar a Dios hablándonos a nosotros. La oración a Dios cambia las cosas. Alguien dijo por ahí, muros han caído, ejércitos vencidos, presos libertados, dice. La razón es que han orado. Yo no sé cuál sea la situación que tú estés viviendo, que estemos viviendo como familia, como creyentes, como siervos, como iglesia, como seminario. La pregunta es, ¿hemos orado? Yo sé que hay muchas formas en que podemos resolverlo, pero ¿hemos orado? ¿Nos hemos humillado? ¿Hemos estado delante de Dios, dejando que Dios tome el control de nuestra vida, la familia, la iglesia, el seminario? Que Dios dirija nuestro ministerio para su gloria y para su honra. ¿Sabes que hay veces cuando pasamos tiempo orando, ya no echamos mano de aquellas ideas que teníamos antes para resolver los problemas? Anoche les contaba a los chavos allá en el devocional de que llego a la iglesia y digo, bueno, un momento atrás trabajamos con grupos pequeños en algunas iglesias y funcionó y ahora dijo, vamos a capacitar a los hermanos y empecé a capacitar a los hermanos más de un año capacitando y todo el mundo bien presto para ser capacitado y digo, arrancamos en tal fecha y arrancamos y digo, y nadie me peló. Nadie me hizo caso. Y yo decía a los muchachos, yo empecé a evaluar todo y decía, pero ¿por qué esto y lo otro? Y por último empecé a evaluarme. Y le decía yo a mi esposo, yo creo que confía en mí. Pensé en mi experiencia y no en Dios. No en que Dios puede cambiar vidas, en que Dios puede transformar vidas. Y a veces eso pasa. Quiero resolver un problema y me estoy basando en mi experiencia, en mi capacidad, en mis conocimientos. ¿Y Dios dónde está? Necesitamos echar mano de Dios. La oración a Dios cambia las cosas. Lamentablemente hay cristianos que no oran. Nosotros sí oramos, ¿verdad? Oramos mucho. Necesitamos orar todos los días. Hay cristianos que no oran, que no pasan tiempo a solas con Dios. Quieren que todo el mundo ore por ellos. Hermano, ore por mí. Hermano, ore por mí. Yo cuando veo a los hermanos pidiendo así a todo mundo, ore por mí, yo digo, tal vez ellos ni oran ni por ellos mismos, pero quieren que todo el mundo esté orando por ellos. Quienes pertenecemos al pueblo de Dios, debemos de orar y así interactuar con la totalidad de la presencia de Dios. Hay que orar todos los días. Oremos por la mañana, al mediodía, por la tarde, busquemos momentos, adrede, busquemos estar a solas con Dios. Así es que si yo soy el pueblo de Dios, si llevo el nombre de Dios impreso, yo debo humillarme, yo debo orar, pero también debo buscar a Dios, buscar a Dios. Dice el escritor, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, dice, y me busca. Buscar a Dios es poner a Dios en primer lugar. Usted recuerda Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Lo sabemos de memoria. Tal vez lo hemos predicado muchas veces, pero necesitamos ponerlo en práctica. Buscar a Dios es poner a Dios en primer lugar. Buscar a Dios es dejar que Dios dirija nuestras vidas. Que hagamos todo para los intereses de Dios y no para los nuestros. Eso es muy importante. Buscar a Dios es un mandato. Dice el profeta Isaías, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
Y en Amós 5:4 el profeta dice, porque así dice el Señor a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Tenemos problemas, busquemos a Dios. Hay situaciones difíciles en el ministerio, busquemos a Dios. Dependamos siempre, siempre, siempre de Dios. Recuerda, si llevo el nombre de Dios impreso, si soy su pueblo, debo humillarme, debo orar, debo buscar a Dios, pero también debo abandonar mi mala conducta. Dice el escritor, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ¿qué más? Ora, ¿qué más? Me busca. Y dice, y abandona su mala conducta. Necesitamos transformación total en nuestra vida. Cada vez que pecamos le estamos diciendo a Dios, no te amamos, Señor. No te amamos, Señor. No queremos cambiar, Señor. Queremos seguir igual, Señor. Cuando abandono mi mala conducta, le estoy diciendo a Dios, Dios te amo. Aquí estoy. Quiero ser transformado por ti. Quiero que tú transformes mi vida. Tenemos que cambiar de conducta. La palabra conducta viene de origen latino, hace referencia al comportamiento de las personas a lo largo de su vida. En el ámbito de la psicología se entiende la conducta como la expresión de las particularidades de los sujetos, es decir, la manifestación de la personalidad. Es por ello que se entiende que el concepto de conducta hace referencia a los factores visibles y externos de los individuos. Pero Jesús fue claro y él dijo, el árbol es conocido por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Quizás podemos decir, pero hermano, es que ese es asunto entre yo y Dios, o entre Dios y yo. Es que Dios sabe mi interior, Dios sabe mi corazón. Bueno, la conducta habla mucho. Por sus frutos los conoceréis. Nuestra conducta dice quiénes somos en realidad. Dice quiénes somos en realidad. De la abundancia del corazón habla la boca. Si quieres saber cómo es una persona, no tienes que hacer grandes investigaciones. Solo míralo cómo vive, cómo es, qué dice, con quiénes se junta, cuáles son sus juegos, cuáles son sus pláticas. Eso es la persona. Nuestra conducta dice quiénes somos en realidad. Un cristiano debe andar como Jesús anduvo, dice el apóstol Juan. Como Jesús anduvo. Debe dar evidencia de que ha nacido de nuevo. La conducta es el fruto de lo que en realidad está sembrado en mi corazón. Jesús dijo, un árbol bueno siempre va a dar frutos buenos. Un árbol malo va a dar frutos malos. Si mi corazón está limpio y ahí vive Dios, las cosas buenas se van a expresar de manera natural. Para que cambiemos de conducta, sabe que no necesitamos un psicólogo, necesitamos a Jesucristo. Y Él va a cambiar nuestra vida. A Cristo y el poder de su palabra. La palabra de Dios tiene poder para transformarnos. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Me decía una persona ya, un hermano, y ahora está asistiendo a la iglesia, pastor, dice, aconséjeme, ¿a qué psicólogo puedo ir? Mire, he ido con fulano, me dio una lista como de 3 psicólogos, que yo no conozco a ninguno de ellos. Dice, un especialista que usted me aconseje, necesito cambiar de conducta. Y yo le dije, ¿y ha ido a Cristo Jesús? Y él bajó la cabeza y se puso a llorar. Empecé a compartirle el evangelio. Y él dijo, quiero cambiar. Y le dije, ninguno de estos hombres le va a ayudar a cambiar hasta que Cristo no esté en su vida. Nosotros necesitamos venir a Jesucristo todos los días. Todos los días. Podemos tomar cursos y cursos. Hablamos con el hermano Raimundo a la mañana, ¿verdad? De cursos que hay en algunas iglesias. Recuperemos la celebración. No, celebremos la recuperación. Y la verdad es que si Cristo no está en la vida de la persona, aunque tomemos cursos como este, no va a cambiar la vida de la persona. Hasta que Cristo esté en la vida de la persona. Y la palabra de Dios es como espada de dos filos, corta por ambos lados. Dice, penetra hasta partir el alma, lo que la psicología no hace. Hasta allá está Dios. Dice el salmista, sondéame, oh Dios, y conoce mis pensamientos. Y ve si hay ahí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Dios hace eso. Yo recuerdo, mi papá siempre fue un alcohólico y
estaba siempre hospitalizado, o le iban a Alcohólicos Anónimos, estaba 3 meses, regresaba y se emborrachaba otra vez, y así por muchos años, y le compartía de Cristo en una ocasión, y él me dice, ya acepté a Cristo, ya tiene 15 años que él aceptó a Cristo, dice, ya acepté a Cristo, y de ahí dice él, yo no necesité más ayuda de AA, decía él, Cristo fue suficiente. Entonces Cristo cambia vidas, pero a veces nosotros no confiamos ni en lo que predicamos, por eso inventamos tantos cursos y cursos con el fin de que la persona sea transformada, y Cristo es suficiente. Cristo es suficiente para nosotros como personas, como creyentes, como familia, como iglesia, como seminario. Cristo sigue siendo suficiente. No lo cambiemos ni por ningún curso. No lo cambiemos ni por personas expertas en consejería. Cristo es suficiente. Vengamos a Él todos los días, pero cambiemos nuestra conducta. Si Él viene a nosotros, Él va a generar cambios en nosotros. En el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19, Lucas dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tercera pregunta, ¿qué hace Dios? Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, ¿qué dice? Yo lo escucharé, ¿desde dónde? Desde el cielo. Perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Primero, ¿qué va a hacer Dios? Me escuchará desde el cielo. Tenemos la bendición de tener un Dios que siempre nos escucha, nunca está ocupado. Puedes ir a medianoche, por la mañana, en la tarde, cuando tienes problemas, cuando estás ocupado. Él siempre te va a escuchar. Siempre, siempre te va a escuchar. Me escuchará desde el cielo. El cielo es el trono de Dios. Es el lugar de su residencia, es el lugar donde Dios mora, desde ahí Él controla, Él es el Señor, es el centro de operaciones de Dios. La condición para que Dios me escuche desde el cielo es que yo viva como su pueblo, como el que lleva su nombre. Debo humillarme, debo orar, debo buscarlo, debo abandonar mi mala conducta. Un verdadero cristiano disfruta a Dios todos los días, las 24 horas. Los 7 días de la semana. En primer libro de Reyes 8:29, el escritor dice, en la dedicación del templo de Salomón, en su oración, le dice a Dios, y que oigas, dice, la oración de tus siervos, que hagan en este lugar. Y 7 veces en ese cuadro se usa la palabra, tú oirás desde los cielos. Tú oirás desde los cielos. Dios siempre está atento a mi oración. Luego, perdonará mi pecado. Va a oír y va a perdonar mi pecado, pero el pecado confesado. El pecado confesado. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo. Dice, perdonaré su pecado. Hermanos, el pecado no perdonado es aquel que no ha sido confesado. Así es que si tú y yo tenemos algún pecado guardado todavía, necesitamos confesarlo, decirle a Dios, aquí estoy, Señor. Dice el escritor de Hebreos que estamos desnudos ante Dios. Él conoce perfectamente nuestra condición. El pecado perdonado es aquel que es confesado por Dios. Necesitamos confesar nuestro pecado a Dios. En la Biblia, Dios nos manda que nos arrepintamos de nuestros pecados. Dios nos manda que confesemos nuestros pecados. ¿Cuándo nos perdona Dios entonces? Cuando le confesamos a Él nuestro pecado. El apóstol Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una persona transformada vive para Dios todos los días. No es impecable, no es impecable. Somos una bola de pecadores, pero estamos en proceso de transformación. Cada día estamos siendo transformados por Dios. Ahora Cristo vive en nosotros. Somos libres, Él vive en nosotros y está cambiando nuestras vidas todos los días, pero necesito confesar mi pecado y Él me va a perdonar y luego me va a restaurar. Él me va a restaurar mi tierra, mi salud, mi matrimonio, mi familia, mi trabajo, mi ministerio, la iglesia, el seminario. Necesitamos que Dios nos restaure. Dejar que Dios trabaje en nuestra vida. Si mi pueblo que lleva mi nombre
se humilla y llora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré, póngale ahí su familia, póngale ahí su nombre. ¿Qué quiere que Dios restaure en ti? ¿Qué queremos que Dios nos restaure como seminario? En verdad necesitamos que Dios nos restaure. Cada día yo necesito que Dios me restaure. Cada día tengo algo que confesar. Cada día tengo algo que decir a Dios. Perdóname, Dios. Vive tu vida y mi vida el día de hoy. Que Dios trabaje en nosotros. Que Dios saque de nosotros todo lo malo, todo nuestro pecado, todo lo sucio, todo aquello que contamina, todas las malas intenciones que hay en nuestro corazón. Y que dejemos que el Espíritu Santo nos santifique, nos purifique, nos limpie y nos haga nuevas personas. Recuerde, ¿quién soy? Soy el pueblo de Dios. Soy quien llevo el nombre de Dios. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Necesito humillarme. Necesito orar. Necesito buscar a Dios. Necesito abandonar mi mala conducta. Cambiar de conducta. ¿Sabe qué va a hacer Dios? Él me va a escuchar desde el cielo. Él me va a perdonar y me va a restaurar. ¿Nos ponemos de pie? Dejemos que Dios trabaje en nuestras vidas. Si hay algo que confesar, hazlo tú y Dios.